Buenas noches, compañeros. Les saluda Alejandro Clavería. Solo les voy a rogar que me regalen un par de minutos y comenzamos con las exposiciones. Dándole, chele. Muy licenciado, con mucho gusto. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y Solo dos compañeros, ¿no? minutos. Gracias. Sí, 2 minutitos y comenzamos. Buenas noches, compañeros. Les saluda nuevamente Alejandro Clavería. Solo si me confirman ahí si me escuchan bien y si se ve bien la pantalla. Chele. Sí, se escucha. Gracias. Pues gracias ahí por la puntualidad. Perdón que ahí tuve unas cuestiones, ¿verdad? Que atender. Pero pues vamos a comenzar, ¿verdad? O mejor dicho, a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Vamos a seguir con la misma dinámica, ¿verdad? Pues hoy les toca a los grupos 7 y 8, si no estoy mal, que nos van a platicar un poco sobre el contrato de donación entre vivos y el contrato de arrendamiento. Entonces, Eh, pues voy a pasar a asistencia. Vamos a comenzar con el grupo 7. No sé si se encuentra Edwin Leonel Arrieta Guzmán. Sí, con eso para servirle. Gracias, Leonel. Me gusta saludarle. Igualmente, profe. Gracias. Se encontrará Juan Luis García Hernández. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Estará María Marcelina Betén Acábal. Pero siempre costó. Ya me regaló. Repito, María Marcelina Betén Acábal. Presente. Perdón, no la escuché. Ah, ya la vi. Gracias, compañero. Solo les voy a rogar, compañeros, que podamos mantener apagados nuestros micrófonos, por favor. Wanda Maela García Revolorio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wanda. Muy bien. Nancy Verónica Reyes Alvarado. Presentes y buenas noches. Buenas noches, Nancy. Gusto saludarle. Carlos Humberto Ramírez Hernández. Repito. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lick. Gracias. Melanie Fabiola Briones Equité. Repito, Melanie Fabiola Briones Equité. Presente.
Ah, está, ya la vi. Gracias, compañero. Muy bien. José Diego Molina Retana. Presente, licenciado. Buenas noches, José, gusto saludarle. Buenas noches. Jacqueline Margarita García Ruiz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jacqueline. Marcos Andrés Higueros Martínez. Buenas noches, licenciado, y aquí presente. Buenas noches, Marcos. Y por último, Jorge Armando Bolaños Funes. Buenas noches, licenciado, aquí presente. Buenas noches, Jorge. Muy bien, felicidades si están todos, al menos están conectados. Muy bien, no sé quién es el coordinador de este grupo, compañeros. ¿O quién va a iniciar con la exposición? La coordinadora soy yo, pero va a iniciar Wanda con la exposición. Muy bien, gracias, Mela. Bueno, pues dejo en el uso de la palabra a la compañera Wanda y siempre recalcándoles, ¿verdad, compañeros? Que mantengamos nuestros micrófonos apagados, pongamos atención, ¿verdad? Por respeto a los compañeros que están exponiendo. Por favor, Wanda. Buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y mi nombre es Wanda García. Voy a exponer junto a mi compañero Marcos Higueros y Jorge Bolaños. El tema que a nosotros nos tocó es el contrato de donación entre vivos. Ahorita van a presentar la pantalla. La historia de este contrato se remonta al tiempo que surgió la propiedad privada, ya que al poco tiempo nació la donación. Este contrato tiene su origen y debe su perseverancia al sentimiento de afecto, gratitud o admiración de una persona hacia otra, es decir, de los donantes a los donatarios o beneficiados. Encuentra su único y fundamental asidero en el deseo de favorecer, gratificar, reconocer o agradar, por cuyo noble motivo una persona se desprende de algo de su propiedad y lo transmite a título de regalo a otra persona, que lo acepta, pero sin quedar obligada a contraprestación alguna. Su definición. La donación siempre implicará que el patrimonio del donante se reduzca y, por el contrario, que el del donatario se acreciente. Sin embargo, el donante puede reservarse el usufructo de lo donado hasta un tiempo estipulado, o bien de por vida. Entonces, solo cuando fallece, el donatario recibe la donación en cuestión. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Artículos en el Código Civil, Decreto Ley 106. Bien, compañeros, vamos a continuar con el tema de la donación. Hoy estudiaremos esta institución que es bastante socorrida, también al igual que el contrato de compraventa. No tanto como el contrato de compraventa, pero es necesario manejarlo lo mejor que sea posible. Hoy vamos a hablar sobre las clases de donación y cómo termina la donación de una manera anormal. Los contratos. Nosotros hemos visto ya a lo largo de lo que llevamos que los contratos terminan generalmente por rescisión o por revocación o por resolución, salvo el mandato que termina por revocación. Hoy vamos a ver otra forma de dar por terminado el contrato de donación bastante interesante, para que luego entendamos por qué en algunas ocasiones no debemos simular negocios cuando se trata el contrato de donación. Dice que el contrato de donación, según el artículo 1855, que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa y agrega a título gratuito. Es un regalo, pero la donación también puede ser onerosa y ahí es donde nos causa alguna confusión.
Si decimos que es un contrato unilateral y como consecuencia gratuito, entonces ¿por qué decimos que es onerosa la donación? El contrato es unilateral, siempre va a ser un contrato unilateral. Nunca vamos a ver que el contrato de donación deje de ser unilateral y gratuito y se convierta en un contrato de donación oneroso, que ya estamos hablando de un contrato bilateral. La onerosidad del contrato de donación debemos entenderlo y para ello acudamos al artículo 1856, donde dice: la donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que difiere en el precio de la cosa, deduciéndose los gravámenes o cargas. Y en el artículo 1865 nos habla un poco más sobre la donación onerosa. Dice: en las donaciones onerosas, el donatario quedará obligado por la falta de que efectivamente constituye la donación en los términos del artículo anterior. Bueno, vamos a ver ese artículo, pero más adelante, y luego dice, en los términos del artículo anterior. Una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas, hasta aquí todavía no nos dice nada la ley. El artículo 1866 dice: la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva, y aquí le pondremos atención a eso de donación efectiva. Dicen puede ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Eso lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Lo que me interesa ahorita es que entendamos que la donación onerosa sigue siendo un contrato de donación unilateral gratuito. Entonces, cuando estamos hablando del oneroso, es porque en este tipo de donaciones hay una parte que es gratuita, pero hay una parte donde existe una carga, y esa carga que se le deja al donatario es lo que se conoce como la onerosidad del contrato. No es que el contrato sea oneroso, decir que deje de ser un contrato gratuito y se convierta en oneroso. Lo que es oneroso es esa carga que se encuentra en el contrato de la donación, y vamos a ver un ejemplo. Si una persona les regala una casa, dice que una persona le regala una casa, estamos hablando de que se puede pagar, tiene un cierto término de pago, que es a 5 años, pero solo se han pagado de esta casa 3 años. Entonces, sobre esos 3 años son los que se deben pagar, y ahí es donde recae lo oneroso, porque en este tipo de donaciones hay una parte gratuita, pero hay una parte donde existe una carga, y esa carga es la que se deja al donatario, es la que se conoce como la onerosidad del contrato. No es que el contrato sea un contrato oneroso, decir que deje de ser un contrato gratuito y se convierta en oneroso, lo que es oneroso es esa carga que se encuentra en el contrato de donación. Dice el artículo 1856 que la donación también puede ser remuneratoria. Cuando estamos hablando de la donación remuneratoria, a lo que nos estamos refiriendo son aquellas donaciones que se hacen como un agradecimiento por un servicio que ha sido prestado, y un ejemplo clásico de este tipo de donaciones lo constituyen las propinas, de cuando ustedes van a un restaurante o cuando a una persona les hace un buen servicio. Muchas veces uno se siente complacido por ese servicio y entonces regala una cantidad de dinero que no tiene obligación de regalar. Cuando vamos a un restaurante, generalmente nos pasan la cuenta y dentro de la cuenta nos cobran lo que viene incluida la propina. La propina no es obligatoria, la propina se da si uno quiere. Así, si yo voy a un restaurante y me pasan la factura, me atendieron pésimamente mal, no estoy conforme en la atención, ¿por qué voy a regalar a los que no me atendieron bien una cantidad de dinero? Es decir, de esa cantidad de plata que queremos darles se da precisamente porque nos nace, porque sentimos que fuimos bien atendidos. ¿Qué pasa si yo no quiero pagar? Pues no pasa nada. Bueno, tal vez dejan marcadas a uno, pero perfectamente cuando le llevan la factura, podría decirle al mesero: mire, hágame un favor, vaya a la caja y dígales que me quiten de las propinas porque no le voy a bajar nada de propina. Y habría que agregarle por el mal servicio que me dieron. Entonces, uno no tiene la obligación de dar propinas. Las propinas son donaciones que da uno supuestamente, y digo supuestamente porque uno fue bien atendido como un acto de gratitud hacia la persona que nos atendió. El artículo dice, en 1861 dice que la donación que se haga a los menores, incapaces o ausentes, aceptarán sus representantes legales, y no hay problema en eso, lo sabemos perfectamente, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, fíjense bien, cuando se trate de donaciones condicionales o onerosas, dice, debe preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad
Perdón, como el caso de utilidad y, perdón, en el caso de utilidad, perdón, como el caso de utilidad y necesidad. Eso quiere decir que cuando se le donan a un menor de edad algo que tenga una carga, que sea oneroso o que tenga una condición, entonces el representante legal no puede aceptarlo así por así. Para poder aceptar una donación onerosa o una donación condicional, dice la ley que hay que comparecer ante el juez competente. Recuerden, competente aquí va a ser un juez de primera instancia civil quien va a determinar si procede o no procede recibir esa donación. Y eso se va a hacer, según dice la ley, a través de un juicio de utilidad y necesidad. El artículo 1864 establece que el donatario quedará obligado con los acreedores alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación. Si el donante no tuviera medios para cumplir esas obligaciones, podrá eximirse de responsabilidad haciendo abandono de los bienes donados o de la parte suficiente para cubrirlos. En el artículo 184, pues también vemos una condición. Entonces la donación también puede ser condicional. Con respecto a la revocatoria de la donación, vamos a ver que hay algunas situaciones por las cuales es un contrato de donación pierde eficacia y de los primeros que encontramos es la muerte. Cuando estamos hablando de la muerte nos referimos a la muerte del donante o a la muerte del donatario. Ahí vamos a ver que la ley da tratamientos diferentes. En el artículo 1858 establece, si el donante muere antes que el donatario haya aceptado, dice que puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada. Bueno, vamos a recordar aquí algunas normas. Si el donante muere antes de que el donatario haya aceptado la donación, aquí recordamos los dos grandes momentos del nacimiento de un contrato, los cuales son la oferta y la aceptación. Aquí se está refiriendo a esta norma entonces. A cuando se ha hecho la oferta, el donante está ofreciendo la donación. Y recuérdense que ofrecer es un acto serio. Hay obligaciones y esas obligaciones que adquirió el que ofreció se tienen que cumplir. Pero si la persona que ofreció muere, el artículo 1529, si no estoy mal, dice que los derechos y las obligaciones se transmiten a quienes, a los herederos, con las excepciones que la misma norma establece. Entonces, congruente con esto, este artículo lo que nos está diciendo es que si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, eso quiere decir que ya se hizo el ofrecimiento y por lo tanto se tiene que cumplir. Entonces, si muere el donante después de haber ofrecido, los herederos tienen la obligación de cumplir con lo que ha ofrecido el donante. Por eso es que se dice que los donatarios pueden aceptar y los herederos tienen que cumplir. Si muere el donatario, aquí es la otra parte, ¿verdad? Antes de aceptar la donación queda sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante. Porque en esta situación sabemos que los dos momentos son la oferta y la aceptación. Si no hay aceptación, no hay contrato. Si el donatario muriera después de haber aceptado, entonces ahí sí hay delegaciones. Pero aquí, como lo que nos está diciendo la norma, es que el donatario muere antes de aceptar, entonces si no hay aceptación, no hay contrato. No nació jamás a la vida jurídica. Entonces, esa es la razón de por qué la ley dice que si muere el donante después de haber ofrecido, hay derechos y obligaciones que se deben cumplir los herederos. En cambio, si el que muere es el donatario antes de haber aceptado, entonces ahí no hay sucesión de derechos y obligaciones. Por lo tanto, los derechos nada pueden, los herederos nada pueden reclamar porque no hay sucesión de derechos y obligaciones. Por lo tanto, no pueden reclamar y no hay. Y cuando estamos hablando del tema de la muerte, el artículo dice 1868 establece que cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho la donación. Aquí no estamos hablando de una revocación propiamente. Aquí lo que estamos viendo es un mandato legal que dice que cuando el donatario causa la muerte del donante, el contrato dice que se invalida, no que se revoque la ley, lo invalida. Lo anula, queda nulo ese contrato por haber causado la muerte del donante. Entonces ahí no hay pierde. La ley establece que quien no ha recibido un bien por parte de alguien y causa o le causa la muerte, esa donación es insubsistente. Luego viene la revocación. Esta la puede apelar el donante y es por el tema de ingratitud. El artículo 1867 dice: la revocación de la donación por ingratitud solo se puede hacer contra el donatario. Sin embargo, si hubiera sido iniciada en vida de este, podrá continuarse contra los herederos, y la explicación sencilla ya la conocemos, lo acabo de mencionar.
Si el donatario es ingrato con el donante, cabe la revocación. Pero si muere el donatario, aquí vamos a encontrar dos situaciones. La primera, si muere antes de que se haya planteado la revocación o si muere después de que se haya planteado la revocación. Si muere antes de que se haya planteado la revocación, el donante no podrá hacer absolutamente nada. Pero establece la ley que si el donatario muere después de que se ha planteado la revocación, entonces va a continuar contra los herederos, porque volvemos otra vez al artículo que señalamos, 1529, que establece que los derechos y obligaciones se transmiten a los herederos. Entonces, si los herederos van a ser los recipiendarios de derechos y obligaciones, obviamente ellos tienen que continuar con el tema de la revocación. El artículo 1868, que ya lo habíamos leído, aquí realmente decíamos que no hay una revocación. Aquí lo que hay es nulidad por parte de la ley. El artículo 1869, esa sí nos establece que la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Es decir, para poder oponerse a la revocación por ingratitud, tiene que haber notificación y luego de la notificación, el donatario o los herederos en el caso de muerte tienen que oponerse. Si no se oponen en ese tiempo, se tendrá por consumada, dice la ley, la revocatoria. El artículo 1874 dice, la facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motiva. Entonces, veamos los tiempos para poder plantear la revocación de la donación. El donante tiene 6 meses y después de que se ha hecho, dice el artículo 1869, la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Eso quiere decir que para revocar se hace en escritura pública. Es decir, la revocatoria es una modificación que se le hace al contrato de donación y por lo tanto la replantea. El artículo 1578 dice que los contratos se modifican de la misma manera como se otorgó el contrato. Y entonces la donación se otorgó en escritura pública, la revocatoria tiene también que ser en escritura pública. Y cuando la ley está hablando de plazos, dice que el donante solo tiene 6 meses para poder hacer esa escritura pública revocatoria de revocación y el donatario después de haber sido notificado se puede oponer. Pero la ley, fíjense bien que la ley da 2 plazos. Primero el plazo de 6 meses para revocar y 60 días para notificar. Entonces con eso hay que tener bien claro que hay 2 tiempos. La modificación del contrato por un lado y la oposición por el otro lado. El artículo 1870 dice que el donatario o sus herederos podrán oponerse a la revocación que haga el donante, contradiciendo las causas que éste invoque para que judicialmente se decida sobre el mérito de ella. Entonces, veamos las etapas. El donante otorga escritura de revocación. Se le notifica al donatario o a sus herederos dentro de un plazo de 60 días. Tiene 6 meses para hacer la escritura de revocatoria, 60 días para notificar. Desde el momento de la notificación, los donatarios o sus herederos se deben de oponer, pero ¿ante quién se oponen? Bueno, el artículo dice que debe ser una resolución judicial. Por lo tanto, entendemos que la oposición es ante juez competente. El artículo 1871 dice que consumada la revocación que no fuere contradicha dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sea notificada al donatario o a sus herederos, entonces, o el donatario o sus herederos tienen que oponerse y fíjense que tienen que hacerlo ante juez competente. El artículo 1872 establece que no son revocables las donaciones remuneratorias, las que se hacen con motivo de matrimonio, porque se ha efectuado y los obsequios que se acostumbra por razones sociales o de piedad, dice, vean qué interesante este artículo. Aquí habla de otro tipo de donación y habla de la donación por motivo de matrimonio. Dice que no son revocables las donaciones remuneratorias, tampoco. No son las que se dan con motivo de matrimonio. Pero fíjese, dice con matrimonio de que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbran por razones sociales o de piedad. Es decir, si a la mujer se le donan bienes con motivo de matrimonio, pero matrimonio efectuado, no se puede revocar. Entonces debemos entender que si no se realizó el matrimonio, entonces lo que se haya donado sí se puede revocar. Y tampoco dice que se puede revocar los regalos, ¿verdad? Si se realizó el matrimonio, pero y si el matrimonio no se realizó, entonces debemos entender que este artículo dice que sí podemos recobrar lo que hemos regalado.
El artículo 1873 dice que la revocación de la donación perjudica a terceros desde que se presentare al registro la escritura pública, si se trata de bienes inmuebles, y desde que eso se hiciera saber a los terceros o se publicare la revocación, si se tratare de otra clase de bienes. Recuérdese que los negocios son entre dos partes, pero de repente aparece por ahí un tercero, o sea, una donación que haya sido transferida a otra persona, a un tercero, y que luego se produzca la revocación por ingratitud. Entonces, ese tercero va a tener efectos jurídicos y eso lo va a afectar. Y entonces, desde luego, él tiene derecho de oponerse a cualquier cosa que le cause perjuicio. El artículo 1874 dice que la facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motiva. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Dice, el artículo 1865 establece que si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliera la prestación a que se hubiera obligado o sin justa causa la suspende o interrumpe, cuando el donante rescinde el contrato, sin embargo, la obligación del donatario consiste en el pago de una pensión o deuda y hubiera pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Este artículo 1875 enseña las dos figuras, por un lado la rescisión y por el otro la reducción. Entendemos la rescisión. La pregunta, ¿los contratos de donación puros y simples se pueden rescindir? No, no se pueden rescindir. Solamente se pueden revocar y por ingratitud nada más. Lo que se regala solo se puede revocar por ingratitud, cuando la donación es pura y simple. Cuando la donación es onerosa, ahí la situación cambia porque ahí la ley ya no nos habla de la revocación, la ley nos habla de rescisión. Es decir, si el donatario recibe un regalo con una carga y no cumple con esa carga, esa es una condición. Dice que el contrato se rescindirá y mi pregunta va a ser siempre, ¿es una decisión o una resolución? Si hay condición, esa es una condición resolutoria. El artículo 1879 establece que la acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses contados desde el día en que sobrevino el motivo de la reducción o rescisión. Aquí ya habla de la rescisión y de la reducción. ¿En qué consiste la reducción? En el artículo 1876 dice que el donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte que sea necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones hechas a diversas personas, la reducción comenzará por la última en fecha y se continuará con la inmediata anterior hasta llegar a la más antigua. El artículo 1875 dice que se puede hacer una reducción y la otra forma de reducción es la de mejora de su fortuna y si tiene que recibir alimentos. El artículo 1877 dice que si no fuere posible la devolución de las cosas donadas, eso es cuando sea revocado o se rescinde o se reduce la donación, el donatario estará obligado a devolver el valor que haya tenido el tiempo de hacerse la donación o la parte de este valor según los casos. Esta norma ya la conocemos nosotros bien. La hemos visto con los demás contratos cuando se rescinde o se resuelve un contrato, todo vuelve a su estado original. Hay que devolver las cosas. Si ya no se puede devolver, pues la ley nos dice que hay que pagar por ella y en este caso, pues la norma viene siendo lo mismo. Y en cuanto a los frutos y productos de las cosas donadas del artículo 1878, corresponden al donatario hasta el día en que se le notifiquen la revocación, rescisión o reducción. A partir de la notificación ya no se pueden quedar con los frutos, no se puede quedar con la renta, no se puede quedar con nada. Es decir, esto entonces al declararse con lugar la revocatoria o la rescisión o la reducción, entonces ya le pertenecen de nuevo al donante porque regresan nuevamente a su patrimonio totalmente o una parte como es el caso de la reducción. Eso es todo conforme a los artículos que tratan de la donación entre vivos de nuestro Código Civil, Decreto Ley 106. Elementos del contrato. Elemento subjetivo o personal. Como el elemento subjetivo del contrato de donación entre vivos, entra lo que es el donante y el donatario. El donante es el que otorga un bien en modo gratuito a la persona que es el donatario, el cual recibe ese bien en modo gratuito. Elemento objetivo o real. Lo constituye el objeto de la donación, igual que en los restantes contratos.
traslativos de dominio o el objeto de la donación puede ser cosas corpóreas o incorpóreas, presentes o futuras, derechos reales o derechos personales. Elemento formal. Este elemento se refiere a que el contrato de donación entre vivos se debe de hacer por solemne, en pocas palabras, en escritura pública, como lo establece en el artículo 186 del Código Civil. En la misma forma, debe de aceptar el donatario la donación que le propuso el donante, por escritura pública, y por este elemento es formal el contrato de donación entre vivos. Elemento causal. En el contrato de donación entre vivos es importante la causa, entendida como la finalidad noble que el donante busca a favor del donatario. Características. Unilateral. El único obligado por el contrato de donación es el donante, quien debe entregar la cosa de dono. Consensual. Es suficiente el consentimiento del donante y del donatario para que se celebre la donación entre vivos. Principal. La donación entre vivos tiene entidad propia. No necesita de otro contrato para existir. Gratuito. Son aquellos que en la obligación está a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de los testamentos. La donación, la renuncia sin cargo de un derecho, adquirir algo sin necesidad de contraprestación, la donación a favor de alguien, un negocio jurídico o tipo de contrato puede ser a título oneroso o a título gratuito. Instantáneo o de tracto sucesivo. La donación entre vivos pueden cumplirse en un solo momento. La obligación se cumple en el momento preciso en que la prestación se ejecuta en los contratos de tracto sucesivo. Es falta de transcurso del tiempo. La obligación consiste en proporcionar a la otra parte el goce poderoso de la situación del tiempo. Intuito personae es una locución latina. Significa en función de la persona, atendiendo a las cualidades de la persona. Hace referencia a aquellos actos o contratos en la identidad. Esta no puede ser sustituida por cualquier otra. Formal. El contrato cuya validez aparece condicionada por el ordenamiento a la utilización de una forma sustancial o solemne. Si lo donado fuere bienes inmuebles o bienes muebles registrables. La disposición. Mediante este contrato y sin necesidad de tradición, se transfiere el dominio de cosa o la titularidad de un derecho al donatario. Clases de contrato de donación entre vivos. Donación gratuita. Es aquella en donde el donante actúa impulsado por un espíritu de libertad absoluto y sin esperar ni requerir contraprestación alguna del donatario. Donación onerosa o con carga. Es aquella que exige del donatario una prestación cuyo valor debe de ser menor que el del objeto donado. Donación remuneratoria. Aquella que se hace a una persona por sus méritos o por sus servicios prestados al donante, siempre que no constituya deudas exigibles. Es la que hace el donante a una persona que le ha prestado un servicio de conformidad con la ley no es obligatorio pagar, pero que él, el donante, moralmente desea recompensarlo. Donación manual. Es una donación de bienes muebles o dinero de poca cuantía, que se celebra de mano a mano de manera instantánea y sin ninguna formalidad. Obligaciones previas. 1. Identificación de los comparecientes mediante documento de identificación, DPI. 2.
Código Civil, Decreto Ley 106, artículo 8, capacidad. Las capacidades para el ejercicio de los derechos civiles se adquieren por la mayoría de edad. Actos determinados por la ley. Código de Notario, artículo 29, inciso 4. Los instrumentos públicos contendrán la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio del documento de identificación de DPI o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare. La minuta. Buenas noches, aquí seguimos, vamos a continuar con la presentación, explicándoles un poquito de lo que era la minuta. Aquí tenía una imagen de la minuta, pero no sé por qué no se mira, pero dice: la minuta es el borrador de un oficio o contrato, el mismo que se perfeccionará más adelante, con todas las formalidades del caso. Es decir, la minuta es un documento preliminar a otro que será el oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que la minuta es el documento como tal que va a iniciar el contrato. No es el contrato formal que se deja de último, sino que es lo que va a iniciar. Es el momento de que el donante viene y le va a proponer al donatario. Entonces viene y con este documento le escribe, le deja escrito qué es lo que le quiere donar o qué es lo que le va a donar, para que así como en un futuro no haya problemas o se queda pasar así como de listo, así de que le iba a dar una cosa y el donatario puede alegarle que es otra cosa. Entonces ya cuando eso es escrito ya está estipulado qué es lo que van a hacer. En la misma forma, el notario le responde a él la aceptación de esa donación, de esa propuesta de la donación que le va a hacer el donante, perdón. Entonces, por eso es la minuta. Es un documento previo al oficial que se queda de último. Eso. Y ahorita vamos a ver, dice datos de identidad y medios de identificación. Número 1, nombre y apellidos. Número 2, es que aquí tendría que ser el 2, pero dice 1. Deben consignarse los nombres y apellidos o apellidos completos de los comparecientes o sus representados en la forma que aparezca en los respectivos documentos de identificación. No es necesario que se indique que es el compareciente, tiene solo un apellido. ¿Qué quiere decir con esto de representantes? Como bien sabemos, también podemos hacer donaciones a los que son incapaces, también a los menores de edad, también se puede hacer a los que son ausentes. Entonces, todas esas personas necesitan un representante. Por lo tanto, si ellos son representantes de los que van a ser donatarios, entonces este documento necesita que tiene que tener los nombres y apellidos de esas personas. Número 3 tendría que ser. Ahora dice: los extranjeros que no estén inscritos como domiciliarios en el país se identificarán con los nombres y apellidos que consten en su pasaporte. En cambio, si fueran extranjeros domiciliados, se consignarán los nombres que aparezcan en el correspondiente documento personal de identificación, o sea, el DPI. Así como esté escrito en el DPI, así tiene que aparecer los nombres y apellidos de las personas que van a hacer el contrato. Número 4. Además de los nombres que conste el documento de identificación, se pueden consignar nombres incompletos o distintos a los comparecientes cuando estos se encuentren legalmente identificados, circunstancia que el notario deberá expresar en el instrumento dado fe haber tenido a la vista el documento que acredita el identificación y descripción. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede poner otros nombres. Es que pónganse así como, por ejemplo, los artistas que tienen otro nombre aparte del propio. Entonces, esos nombres ya son así como que personales de ellos y ya están así identificados.
en el registro, que ese es su, también como que el nombre que los conocen a ellos. Entonces, en ese caso, a eso se refiere este pedazo, ese número. Y dice, la base legal de todo esto que estamos diciendo ahorita es el artículo 29, numeral 2, y el artículo 31, numeral 3 del Código del Notariado. Y ahora dice que también tiene que ponerse, esto va así como que al principio de lo que es el documento, que dice, tiene que ir la edad, debe expresarse en años. O sea, eso va escrito y también se representa así numéricamente. Estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio. Todo esto va para arriba en el documento, es lo que inicia el documento. Ahora, formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Número 1, el lugar y fecha del otorgamiento. Número 2, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. Número 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Número 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Número 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y número 6, las firmas de los que intervienen en el acto o la impresión digital de su caso. ¿Qué quiere decir con el último? Solo voy a tener el último para que sepan más o menos por qué dice digital. Que hay personas que a veces no saben escribir y leer y necesitan, no saben cómo poder firmar. Entonces viene y le ponen las huellas digitales para poder hacer esa firma como tal, o que tengan una forma de que expresar en el documento que fue esa persona que está representando ahí. Ahí dice, y base legal es el artículo 31 del Código de Notariado. Obligaciones posteriores. Número 1. Testimonio especial al archivo general del protocolo dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Número 2. Testimonio o primer testimonio para el donatario, el cual se presenta al registro de la propiedad con un duplicado para su registro. Número 3. Avisos a la municipalidad de la localidad y del Dirección General de Castro y avalúo de bienes inmuebles. Obligaciones posteriores del notario, según la doctrina. En el contrato de donación entre vivos, dentro de lo que son las obligaciones posteriores, se puede mencionar que la autorización, y esto no es más que la sanción pública que consiste en la imposición de fe notarial formalmente expresada en el signo, firma y rubricada del notario. Por virtud de esta imposición de fe notarial, el acto formal sale de la esfera privada y se convierte en instrumento público. En este caso, el contrato de donación entre vivos, ya que esto es fundamental para la escritura pública, ya que sin ello no tendrá plena validez. O sea, el notario tiene que dar fe y expresar y también decirle a lo que es la municipalidad, en el Dirección General de Castro y Evalúo de Bienes Inmuebles, y notificarle ese cambio de propietario que se va a hacer en esa donación. Sin eso, si no hace eso, no va a tener ninguna validez el documento que el notario vaya a hacer. Y por último dice, avisos. Último, el notario no debe olvidar que tiene que dar un aviso a la municipalidad de la localidad y asimismo a la Dirección General de Castro y Evalúo de los Bienes Inmuebles. Impuestos. Número 1. Timbres fiscales. Número 2. Pago de impuestos al valor agregado. En el artículo, bueno, este viene siendo lo que es el IVA.
anteriormente aquí dice que es el decreto 461, el cual anteriormente se hacía por medio de ese decreto, pero en el 1992 ese decreto quedó derogado, entonces lo instituyó lo que es el IVA. Ahora, eso es lo que dice, el último, pero el IVA solo se paga, digamos, cuando son bienes muebles. En el caso de bienes inmuebles, se tiene que pagar lo que es IUCI, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de timbres fiscales, impuestos sobre la renta, y que este tipo de donación conlleva a obtener de registro general de la propiedad. O sea, cuando es en el caso de bienes inmuebles, es lo último que dije. Y en el caso de solo muebles, es solo el IVA. Solo una observación, Jorge. Va bastante bien, güey. No lo voy a tomar mal. Solo, compañeros, recordemos que tenemos un tiempo límite. Entonces, les pediría encarecidamente si podemos agilizar el paso porque todavía hay un grupo que tiene que exponer hoy. Entonces, también por respeto al tiempo de ellos, ¿verdad? Tratemos de finalizar lo más rápido posible. Van bien, oyeron, no me vayan a malinterpretar, está bastante bien la presentación. Por favor, Jorge. Muy bien, gracias, Nick. Ahorita sí, lo último. Las donaciones entre vivos y a título gratuito pueden ser de 1. Bienes muebles o inmuebles. 2. Dinero en efectivo. 3. Acciones nominales o valores cotizables. Estas también son gravadas en el 12% del impuesto valor agregado IVA. Toda donación está grabada con el 12% del IVA sobre el precio que tenga y los demás trámites que son. Y aquí terminamos. Y muchas gracias, feliz noche. Gracias, Jorge. Felicidades, la verdad es que sabe usted, aparte de leer, usted también trata de aportar, ¿verdad? Un poco de lo que usted ha aprendido. Y eso es bueno, eso le va a ayudar bastante. Igual lo hicieron bastante bien Marcos y Wanda. Wanda ahí la vimos un poco nerviosa, hasta suspirando, ¿verdad? Pero sí lo hizo bastante bien, tanto Wanda como Marcos. Bueno, felicidades. Así es como se empieza, ¿verdad? Realmente esta carrera pues es eminentemente social, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener pues una elocuencia, si no perfecta, por lo menos aceptable, ¿verdad? Ahora bien, está muy completa la presentación, solo les voy a hacer una observación. Dentro de las clases de donación, mencionaron las clases de donación entre vivos, pero recordamos que el Código Civil también regula la donación por causa de muerte, ¿sí? En el caso de esta donación, solo hay un artículo en el Código Civil que lo regula, ahora lo establece, que es el artículo 943, para que lo puedan ahí agregar, ¿verdad? Dentro de las clases de donación, también existe la figura de la donación por causa de muerte, y esta está en el artículo 943. Eso sería lo único, y pues adicional a ello, la donación, a diferencia de la compraventa, en la compraventa se va a establecer un precio, ¿verdad? Por el cual pues se va a valorar la cosa que se está vendiendo o se está comprando. Ahora, ¿qué pasa en la donación? En el caso de la donación no existe un precio, sino que existe un valor estimado, ¿sí? Podrá sonar igual, podrá sonar parecido, pero son dos cosas diferentes. Les explico. Esto lo encontramos, anoten esto también, que no sé si lo mencionaron, pero igual, para que lo puedan apuntar todos, en el artículo 1863, aquí nos establece que toda donación, es decir, todas las donaciones entre vivos, la donación por causa de muerte, va a ser estimada. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un precio y una estimación? Básicamente, cuando nosotros hablamos del precio, es el valor, ¿verdad?, que nosotros le damos y por el cual nos van a pagar una determinada cantidad de dinero. Esa es la naturaleza de la compraventa. Ahora, en el caso de la donación,
¿Por qué es que se estima el valor y no se establece como precio? Simplemente se estima. Cuando nosotros escuchemos estimar, estamos hablando de que sí, la cosa que se le va a dar al donatario tiene un valor monetario, pero ese valor nunca lo va a percibir o lo va a recibir el donante, es decir, la persona que está donando. Solamente se establece pues una valoración con el fin de lo que mencionaba Jorge, ¿verdad? El cálculo de los impuestos. Ese es el único fin de la estimación. Realmente ahí pues no va a obtener nada el donante, simplemente se va a regir para el tema del cálculo de los impuestos. Y eso sería todo. Por lo demás, pues no tengo nada más que decir. Felicidades y voy a pasar a asistencia rápidamente. Todavía nos quedan algunos minutos. Déjenme ver aquí. Vamos a ver. Bueno, felicidades nuevamente a los compañeros del grupo número 7. Ahora pasamos con el grupo número 8. Se encontrará Alicia Alejandra Guamuch Tepe. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. Ángel Francisco López Orantes. Presente, licenciado. Gracias, Ángel. Blinglis Esperanza Cortés. Presente, licenciado, es Benglis. Benglis, perdón, es que lo copié del trabajo que ustedes enviaron y creo que está así, pero bueno, está bien, gracias ahí por la corrección, Benglis. Gracias, licenciado. Erika Cristina Aguilar Pérez. Presente, licenciado. Buenas noches, Erika. Gabriela Anaí López y López. Repito, Gabriela Anaí López y López. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, Gabriela. Jorge Mario Donis Álvarez. Presente, licenciado. Es quien está presentando, ¿verdad? Gracias, Jorge. Muy bien. José Alfredo Godoy Reyes. Presente, licenciado. Gracias, José. Lisbeth, aquí dice Marquino Moreno. No sé si está ahí el apellido. Presente, licenciado. Gracias, Lisbeth. Muy amable. Nancy Beatriz Quiroa Hernández. Presente, Lic. Gracias, Nancy, muy amable. Aquí estoy. Sí, gracias. Otto Leonel Escobar Estrada. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Otto. Ya lo vi. Gracias, Otto. Licenciado. Sonia Elizabeth Márquez es la coordinadora. Presente, licenciado. Gracias, mucho gusto. Bueno, pues los dejo nuevamente ahí en el uso de la palabra y si en determinado momento ustedes todavía están presentando y se envía el link de la asistencia, lo pueden llenar, ¿oyeron? No hay inconveniente con eso. ¿Sí? Bueno, los dejo ahí en el uso de la palabra entonces. Buenas noches, compañeros, licenciado. Somos el grupo número 8. Vamos a exponer con respecto al contrato de arrendamiento. Dejo en el uso de la palabra al compañero que está presentando. Me gustaría contarles acerca de una historia que pasó hace muchísimo tiempo, alrededor del siglo XV al siglo XVIII. Les quiero contar la historia sobre este personaje que se llama Jacob. Jacob fue una persona muy influyente sobre la historia y es muy rica la diversidad en la que podemos encontrar sobre él. Esta persona creció con su papá, con su mamá y con su hermano mayor. Este último tenía muchos problemas, como no se pueden imaginar, peleas entre hermanos, siempre se andaban peleando mucho y un día vino la mamá, se cansó. Ya no aguanto que se estén peleando, estos se van a matar, están agarrándose a cuentazos. Alguno de estos se va a matar, ¿va? Entonces vino y tomó la decisión de mandarlo a vivir con su tío, a Jacob. Llega con su tío y está feliz de verlo. Hey, tío, ¿cómo estás? No sé qué.
ala, mira, mucho gusto, sobrino, Jacob, te extrañé tanto y todo el rollo, ¿verdad? Todo iba bien, pero pasó algo que no estamos muy acostumbrados ahora en la sociedad a ver. Vino Jacob y se enamoró de su prima, y no solo eso, de la más pequeña, ella se llamaba Raquel. La voy a representar con esta imagen. Viene Jacob y se enamora de su prima y le dice a su tío, tío, mira, me quiero casar con tu hija. En la antigüedad no había muchas formalidades y incluso lo religioso nos dejaba casarnos con varias mujeres y todo el rollo. Viene el tío y le dice, ¿sabes qué? Está bien, me alegra que te quieras casar con ella, pero te tengo una condición. Tenés que trabajar 7 años conmigo y después yo te la doy para que te cases. Y dice, son 7 años, o sea, pueden imaginarse cuántos son 7 años. Yo hace 7 años tenía 14. Es muchísimo tiempo. Pero fue tanto su enamoramiento que él dijo, ok, no hay problema, yo voy a trabajar esos 7 años. Y vino Jacob, estuvo trabajando esos 7 años, sacaba cansadísimo el otro día, pero motivado porque él estaba luchando por su amor, ¿verdad? Viene el día y llegó después de tanto esfuerzo y le dice, tío, ok, mañana me caso. Sí, sí, claro, yo te tengo todo listo y que la hará. Se va a dormir y en la mañana, cuando le va a levantar el velo a la novia, el tío le dio a otra hermana que nada que ver. Le daba a una que era un poquito más fea, era la más grande y él no quería. Perdón, fea no, poco agraciada, diría la Real Academia. Pero el punto es que lo engañó. Entonces se vienen a confrontar y le dice, tío, ¿qué? O sea, yo te dije que iba a trabajar 7 años, pero por tu hija Raquel, no por esta otra. Dice, no, yo te dije que te iba a dar una hija, pero no te dije cuál. Y esta es aquí una de las cosas que quiero que le pongan ojo. Él dijo que no especificó. Entonces, después de tanto alboroto, de estar tanta controversia, llegan a un acuerdo. Le dice el tío, ¿sabes qué? Te voy a dejar 7 años más para trabajar y te doy a la hija que tú quieres. Ok, está bien. Y llegaron y trabajó otros 7 años y esta vez cumplió su palabra. Y ustedes se van a estar preguntando, ¿y este loco por qué me está hablando de esta historia? ¿Por qué me está hablando de Jacob? ¿Por qué me está hablando de una historia bíblica? Y prácticamente lo estoy haciendo porque es un ejemplo para demostrar que Jacob no tenía herramientas, no tenía un negocio jurídico, una herramienta permitida por la ley, un documento para poder expresar su voluntad, un documento que el gobierno avale. Él no tenía el contrato. Mi nombre es Jorge Donis y hoy vamos a hablarles sobre el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, este es el contenido que vamos a ver por si le quieren tomar un screen. Vamos a tocar diferentes puntos, son 12 puntos, los vamos a hacer un poco amenos para no poder aburrirnos tanto. Y les voy a empezar a hablar sobre los antecedentes históricos. Es muy interesante porque tiene varios antecedentes históricos donde se funda. Dice que, permítame, dice que viene desde muy antes en el derecho romano, donde el arrendamiento por ley se llamaba emptorem y era de carácter personal. O sea, desde Francia ya tenemos antecedentes. También, desde Roma. También en Francia fue llamado el trolling en du bain. Y en Italia también habían tratadistas que plantaron el carácter de un derecho real con fundamento de sus propias leyes. No obstante, los esfuerzos realizados por los estudios debido a la importancia teórica y práctica de este instituto no han podido establecer de una manera enfática la naturaleza del arrendamiento. También hubieron civilizaciones antiguas que usualmente fueron consideradas por habitar cada familia a su domus. Perdonen, pero estoy algo choco, me voy a poner los lentes. Entonces hablábamos que en esa época había desde siempre, ¿verdad? Habían países europeos donde que después de la Segunda Guerra Mundial aprobaron una legalización de carácter excepcional y temporal que decretó la moratoria de las rentas y la prórroga de los contratos. Vamos a hablarles de qué es el contrato, porque tanta introducción y no sabemos qué es el contrato. Hay muchos autores que nos dicen y nos dan su propia definición, juristas y todo, y les quisiera compartir una de la que es un autor que se le entiende bastante, que me ha ayudado mucho.
Y dice que es un acuerdo de voluntades recíprocamente entre alguien que le vamos a llamar arrendador y alguien que le vamos a denominar arrendatario. Entre ellos se especifica el uso y el goce temporal de una cosa. Esta es la definición de contrato. También tenemos esta otra definición que está en la diapositiva, que dice que es un contrato bilateral por el medio del cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso y goce con precio determinado. Les vamos a hablar sobre... también quería contarles, aparte de esto que es el arrendamiento, que habíamos dicho que es un acuerdo de voluntades recíprocamente, donde se especifica el uso y goce temporal de una cosa, también hay algo que se denomina el subarrendamiento. El subarrendamiento, perdón. Este que tengo acá. El subarrendamiento es prácticamente, yo tengo una propiedad y se la alquilo a Juan Pérez. Juan Pérez viene y la quiere realquilar a su vecina para tener un poco de espacio. Eso se llama subarrendar y obviamente está tipificado en nuestro Código Civil y en nuestra legislación. Esto está en el artículo número 1890 del Decreto Ley 106, nuestro Código Civil, y dice que el Código Civil guatemalteco reconoce la posibilidad de que se pueda subarrendar por un bien por parte del arrendatario de otra persona. Aquí quiero agregar algo que es muy importante en la praxis, es que si yo no quiero subarrendar, si no quiero tener más problemas con la persona, porque nosotros tenemos una obligación con los arrendatarios, no con los subarrendantes. Entonces, si yo no quiero subarrendar, tengo que especificarlo precisamente que prohíbo subarrendar. En el contrato tiene que estar especificado eso. El contrato en nuestro Código Civil está a partir del artículo 1880, consecutivamente hasta el 1941, así como también existe una ley denominada la Ley del Inquilinato, que es una ley especial que regula el contrato en el contrato, que es el decreto 1468 del Congreso de la República. El objeto del contrato de arrendamiento, o sea, ¿por qué fue creado? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que necesita hacer por qué se creó este negocio jurídico? Y es porque el objeto de un contrato de arrendamiento es consentir la propiedad de la cosa, que no necesite o no esté en condiciones de recabar de ella una utilidad directa, un disfrute incorrecto e indirecto, mediante la obtención de un equivalente del goce concebido a otro y sin perder la propiedad de ella. Por otra parte, extender la posibilidad del goce de las cosas a quien no pueda o no quiera adquirir la propiedad. Mediante este contrato, el propietario cede la posesión, uso, goce de la cosa, no la propiedad, a cambio de un precio, y el arrendatario se beneficia del uso y goce de la cosa ajena. En otras palabras, es que yo, como lo decimos coloquialmente en nuestro país, alquilar, es de que yo vengo y le doy a una persona, voy a usar un ejemplo específico, yo tengo una casa, la casa no la estoy usando, yo vivo en Canadá y tengo una casa en Guatemala, esa casa no la voy a usar, entonces estoy perdiendo dinero con eso, entonces yo tengo la decisión de venir y dársela a alguien por un periodo de tiempo. Aclaro que es un periodo de tiempo, porque si fuera permanente sería otro tipo de documento. Entonces, yo quiero alquilarla, no prestársela, quiero dársela a cambio de dinero durante un tiempo determinado. Ese es el objeto del contrato. El contrato tiene elementos personales que, como lo decía en la definición, está el arrendador, que se puede llamar arrendante o locator en algunos lugares. Y por otra parte tenemos al arrendatario o locatario. Si es de un bien inmueble, también le podemos decir inquilino. Es otro dato curioso que podemos usar en todo lo tema notariado. Estos tienen que poseer capacidad general para contratar entre los dos. Todos tienen que tener capacidad, ¿verdad? También existen los elementos reales, que son los que podemos ver acá. Los elementos reales. Los elementos reales, básicamente es la cosa y el precio. Toda cosa no fungible puede ser objeto de este contrato, excepto los que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Y el precio puede manifestarse en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada.
Este precio que paga se le conoce comúnmente como renta. O sea, prácticamente estamos hablando de la cantidad monetaria de lo que vamos a recibir. O sea, les decía en el ejemplo anterior que yo quería alquilar mi casa. En este caso, el elemento real sería el precio o el dinero, lo que le voy a pagar. Yo diría unos $5,000 por alquilar mi casa. Parece un ejemplo. Pasamos al otro ejemplo que es, al otro tipo de elemento, que son los elementos formales. Y los elementos formales vienen de la forma. La forma de este contrato es libre, salvo a disposiciones especiales, como ocurre en la ley de inquilinato. Nuestro Código Civil no estipula una forma determinada para este contrato, por lo que en principio puede hacerse en forma escrita o oral. Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 1575 de nuestro Código Civil, todo contrato cuyo valor excede los 300 quetzales debe constar por escrito. Asimismo, cuando el contrato sea por más de 3 años o se hubiera anticipado la renta más de un año, o lo solicite alguno de los contratantes, debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad, según el artículo 1125, numeral 6, y deberá hacerse en escritura pública. Aquí, datos a recalcar es que se debe inscribir en el Registro General de la Propiedad. ¿Y por qué venimos? Quiero regresar al ejemplo de la historia, de la primera historia. Dice que tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque han pasado miles de situaciones y les apuesto que cada uno tiene un recuerdo o ha pasado alguna experiencia donde hay alguna persona que le dice, mira, préstame dinero. O incluso nosotros lo hemos hecho, préstame dinero. Y la persona dice, no, yo no me acuerdo. O no, yo no te dije nada. Hay una experiencia personal que hace unos meses yo tenía un trato con mi papá y era un trato súper simple, ¿verdad? Eh, pero yo le dije, mira, me dejas hacer esto y aquello y basta bien, me dijo que no sé qué. O sea, él estaba de acuerdo en eso. Pero en un momento, cuando llegó el momento de que se realizara, yo le pregunto, papá, ya voy a proceder con el plan. Le digo, ¿qué plan? A mí no me has dicho nada. Papá, ayer hablamos de este plan, le digo. No, me dijo, no hemos hablado nada. ¿Dónde está donde yo firmé? ¿Dónde está donde yo grabé? Y, y yo sí me enojé en el momento, pero él estaba dando una lección sobre el derecho. Me dijo, sos abogado y no puedes hablar de la nada, tienes que tener pruebas y documentos. En este caso es lo que viene a hacer el Estado para que nosotros podamos tener orden. Es orden y que valga las palabras y evitar que haya un caos total en la población. Pasamos a la siguiente, que son las características. Hay 8 características que quiero hablarles a grosso modo. La primera característica es la consensual. Permítame. La característica consensual es que los contratantes determinan y acuerdan las condiciones del cual se realizará. Es decir, que los contratantes van a poner las disposiciones. Miren, yo te quiero pagar los primeros 3 días de cada mes. No, es que mira, no me queda bien, yo necesito que me pague los primeros 5 días de cada mes. Ok, está bien, entonces va a ser un contrato entre los dos. Uno acepta, uno propone y el otro acepta, o ambos proponen y aceptan, cualquiera de los dos. Principal. El principal se refiere a que no depende de alguien más y que subsiste por sí solo. O sea, que tiene vida y fines propios. Existe y tiene validez independiente de cualquier otro contrato. Bilateral. Su nombre lo dice, es que existen obligaciones por ambas partes. Mi obligación es de presentar el bien inmueble o la cosa en buenas condiciones o como las acepta la otra persona, y el otro también tiene obligaciones como de pagar y de pagar prácticamente, ¿verdad? Pero tiene muchas obligaciones más de cuidar el objeto, la cosa y entregarla como se pacte en el contrato. Es oneroso debido a que existen cargas y gravámenes para los contratantes, o sea, son impuestos prácticamente. Es conmutativo. Una vez se celebra, los contratantes saben si se les implica pérdida o ganancia a cada uno. El punto siguiente es la temporalidad. Perdón, la característica siguiente de la temporalidad es que el factor tiempo es fundamental en un contrato. Y aquí es una cosa aquí es un punto donde quería agregar que nosotros tenemos que ser muy específicos a la hora de elaborar un contrato. Si lo vamos a hacer por tiempo indefinido, es que, o sea, la palabra lo dice, va a ser indefinido. O si lo vamos a hacer por tiempo determinado,
Si voy a decir, yo solo lo voy a alquilar por 7 meses, cuando se termine el contrato, le puedo poner una cláusula de renovación y puede seguir con el contrato, pero terminan los 7 meses y ahí se queda. Pero si es por tiempo indefinido y digamos que en un ejemplo yo quisiera sacar a las personas que les alquilé la casa, tienen mucho fundamento donde el contrato dice por tiempo indefinido y uno tendría mucho que hacer en ese caso. Por eso el tiempo puede ser definido para manera precisa o bien establecerse que será postergable, pero no siendo a perpetuidad, porque obviamente es un contrato de arrendamiento. Y el plazo es donde se establece el tiempo que durará el contrato. Tenemos las clases de contrato como siguiente punto. Hablábamos de que el contrato era un acuerdo de voluntad recíprocamente donde un arrendatario y un arrendador especifican el uso y el goce temporal de una cosa. Hay dos tipos de contrato de estos. El primero es el contrato de arrendamiento en documento privado y legalización de firma. Voy a leerles la definición para tenerla más clara. Al igual que, este contrato de arrendamiento en documento privado con legalización de firma conlleva todas las formalidades de ley, pero se exime de las obligaciones posteriores y es elaborado en hojas de papel bond por un notario que exime del contenido del contrato y se limita a legalizar las firmas de los contratantes. El último punto de lo que dice acá es que se va en una hoja de estas, una hoja de papel bond, va a venir un notario y va a poner el contenido del contrato y se va a limitar a legalizar las firmas de los contratantes. O sea, va a dar fe lo que es un contrato, un notario va a estar ahí. Ah, ok, sí, leyeron ambos, se lo va a leer en voz alta, ok, pueden firmar. Y como segundo tipo de contrato tenemos el contrato de arrendamiento en escritura pública. Al igual que el contrato anterior, conlleva todas las formalidades de ley, comparece al notario, posee obligaciones posteriores y la firma de los contratantes elaborado por un notario quien da fe pública del contenido del contrato. Hay obligaciones previas antes de realizar estos contratos. En este caso son 3. La primera, se los voy a señalar acá. La primera, que es esta, es la identificación de los comparecientes. Como en todo, se tienen que identificar con un documento personal de identificación, en este caso el DPI, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP. Si fuera extranjero, el pasaporte emitido por su país o testigos de conocimiento según corresponda. Todo esto lo podemos encontrar vinculado en el artículo número 9, numeral 4 del Código de Notariado. El punto número 2 es la acreditación del derecho del arrendante mediante testimonio o certificación registral. En el artículo 460 y 1594 de nuestro Código Civil, si se trata de un inmueble, si es de un bien mueble, deberá acreditarse la propiedad conforme a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, si es un vehículo automotor, mediante el título de propiedad mismo, el negocio debe ser lícito, según el artículo 1251 del Código Civil. Debe definirse la cosa a arrendar, un plazo, la forma y pago de la renta. Estamos hablando de la parte notarial, donde nosotros tenemos que especificar qué vamos a entregar. Y dependiendo sea un vehículo, una casa o cualquier cosa, tiene que ir bien detallado para que no haya mucho problema después. Si vamos a entregar una casa, tenemos que decir, ok, la casa incluía 4 muebles en buen estado, incluía todos los tomacorrientes funcionando, todas las bombillas funcionando, incluidas. No incluye tuberías, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Es una obligación previa, ¿verdad? Y la última que tenemos acá, ay, toda chueca. Eventualmente se comparecerá una tercera persona en calidad de fiador al que será solidario y mancomunado de manera expresa de las obligaciones del arrendatario por un plazo que dure el contrato en el artículo 1887, 2012, 2011 y 2018 del Código Civil.
A esta persona también se deberá identificarse por medios legales y habrá que definirse un tipo de fianza que presta, la cual puede ser personal o real, arrendatario o hipotecario, o sea, puede ser dinero, puede ser un bien. Ok, casi terminando, vamos a pasar a las obligaciones. Tenemos obligaciones previas y posteriores, que fueron las primeras, la que acabo de leer eran las obligaciones previas, o sea, antes de realizar el contrato. Y también tenemos obligaciones posteriores, en este caso son 4. ¿Sí? ¿Alguien encendió su micrófono? Ok. En este caso son 4. La remisión, la primera dice que es la remisión del testimonio especial del director del Archivo General de Protocolos dentro de un plazo de 25 días hábiles. Una remisión de testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos en un plazo de 25 días hábiles. Vamos a tener que ponerle timbres por forma de impuestos, ¿verdad? Timbres fiscales de 50 centavos por hoja. Y lo correspondiente al timbre notarial, que es el 2 por millar del valor total del contrato. Es decir, un ejemplo, si el contrato se realizó por 12,000 quetzales, se puede multiplicar 0.002 por 12,000 quetzales, que daría un total de 24 quetzales en timbres notariales. Hay que hacer una cuenta para eso. Dice, el segundo punto, dice que es extender testimonio a la parte interesada, para lo cual se hará constar que al término de cada periodo fijado por el pago de la renta o prestación de servicios periódicos, se satisfará el impuesto al valor agregado de 120 quetzales mensuales, conforme lo establecido en el artículo número 3, numeral 4, y el artículo 4, numeral 5 del decreto 3792. Sé que esto no lo agregamos en la diapositiva porque quería extenderme un poquito más, pero por cuestiones de tiempo les vamos a estar compartiendo con nuestros compañeros las diapositivas y el documento este. Paso para que podamos estudiar. El punto número 3 es presentar el testimonio con su respectivo duplicado al Registro General de la Propiedad para efectos de su respectiva inscripción para los casos previstos en el artículo 1125, numeral 6 del Código Civil. Y como último, la obligación posterior número D, o el literal D, dice que el cobro de honorarios conforme al arancel, al artículo 109, literal B, del artículo de notariado, en el presente cobro será de 400 quetzales de base más el 8% sobre el valor total del contrato. Por ejemplo, 12,000 quetzales por 0.08, es decir, 400 quetzales más 960 dará un valor de 1,360. Y por otro punto, el último tema que quiero tocar es el de los impuestos. Los impuestos no nos gustan mucho, pero ya sabemos como abogados tenemos que someternos a ellos. Y como ciudadano también, ¿verdad? Los impuestos. Dice que la ley sobre el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, en el artículo número 3, numeral 4 del hecho generador, el impuesto generado por, y les voy a leer el artículo, dice que el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en el capítulo 2 de la fecha del pago de impuesto, el artículo 4 y su numeral 5, y el epígrafe se lee de la fecha del pago de impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse en los arrendamientos y la prestación de servicios periódicos y determina cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectiva percibida. Y tenemos otro fundamento legal que es el artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado, valor IVA. Y en su primer párrafo establece que la tarifa única del 12% es el cual se pagará de forma periódica, haciendo mención a una cláusula dentro del contrato. Esto sería todo por hoy. Les agradezco su atención y espero hayan aprendido algo. Yo aprendí mucho también y me divertí, y quería agradecer mucho al grupo por el esmero en el trabajo y todo lo demás. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Jorge. No sé si
si alguno de los demás integrantes de su grupo tiene algo más que agregar para poder finalizar. La verdad es que estuvo muy bonita la presentación. Felicidades a quien la haya realizado. Muchas gracias, Excelente. licenciado. Gracias, Jorge, por tu participación. Sí, fíjese que nosotros pues teníamos ahí todo bastante estructurado. En cuanto a esto, también por cuestión de tiempo, sabemos que ya casi se nos llegó el horario y nos va a dar mucho tiempo, pero sí yo tenía una duda. Se las compartí a los compañeros en el grupo y era con respecto al artículo 1898 y quería, me podía aclarar esa duda. Sí. El artículo 1898 dice: el arrendador que de buena fe da en arrendamiento cosa ajena se libra de responsabilidad si presenta otra igual o en mejores condiciones al arrendatario, aunque no la acepte. Entonces, mi duda es, porque dice el arrendador que de buena fe da un arrendamiento cosa ajena, no es de su propiedad. Entonces, esa duda la compartimos en el grupo y pensé que íbamos a tener un poquito más de espacio para poder compartirla o para que usted me aclarara esa duda. Muy buena pregunta. La verdad es que nunca me la habían hecho, Sonia. Si quiere, hagamos algo. Porque le mentiría si tengo la respuesta en este momento, ¿verdad? Entonces, si quiere, hagamos algo la próxima semana, ¿verdad? Tal vez antes de seguir, ¿verdad?, con las exposiciones, lo voy a analizar bien y voy a tratar de darle una buena respuesta, porque si le digo ahorita cualquier cosa, pues yo creo que la voy a dejar más perdida, ¿verdad? Le soy sincero. Entonces, si quiere, hagamos eso, ¿verdad? Porque pues al final todos somos humanos y no lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces, sí me comprometo, Sonia, y ahí le voy a dar una respuesta la próxima semana. Gracias, licenciado. Sí, para quienes preguntan, la duda que tiene Sonia es con base a lo que establece el artículo 1898. ¿Sí? La duda de ella, pues, está en que prácticamente si es posible arrendar algo que no es de nuestra propiedad. Básicamente esa es la cuestión aquí, ¿verdad? Entonces, no tenga pena, Sonia, aquí ya lo apunté, ahí lo vamos a investigar, ¿verdad? Le agradezco, licenciado, gracias a todo el grupo. Muy bien. Buenas noches, profesor, disculpe que lo moleste, licenciado. Solo un momentito, ya pueden llenar ahí el link de asistencia, compañeros, y el lunes continuamos con los grupos. El lunes ya estamos en parciales, licenciado. Licenciado, ya estamos, por eso ahorita le iba a hablar sobre eso. Vamos a recibir clases durante parciales. Y hay una situación que, disculpe que le hable. Fíjese dígame. No sé si tiene alguna información la licenciada para los alumnos, para nosotros. ¿Alguna información? Sí. Aparte, no sé, sobre qué va a basar ¿cómo se llama su examen? Si es sobre los temas que se están desarrollando o bien sobre lo que hemos visto en clase, que es muy poco. Yo ya vi, ¿cómo se llama? El programa de estudio, y parece que ya está todo terminado. Sí, realmente lo que estamos haciendo con ustedes es adelantar, porque esto lo van a volver a ver más adelante, pero ya no van a empezar de cero, ya van a tener ustedes una base. Eso es lo que estamos tratando de construir. Ahora ese examen, ¿sobre qué sería digamos, como ya está todo, digamos, concluido lo que es el programa del curso? ¿Sobre qué se basaría, digamos, el examen? Fíjese que no me ha comentado específicamente de qué no me ha comentado, Leonel, pero... ¿Por qué no le pregunta a usted a la licenciada? Sí, está bien. Y que ella nos mande por medio del chat qué es lo que, de dónde a dónde, o qué es lo que ya trae, digamos, por ejemplo, los títulos para que uno pueda estudiar, ¿no? Muy bien. Sí, vea, lo más seguro es que va a ser el segundo parcial va a ser sobre lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Ahorita. Recuerden, creo que es a partir de la ineficacia del negocio jurídico que habíamos quedado, ¿verdad? Que a partir de ahí, de ese tema es que comienza todo lo que podría venir en su segundo parcial.
Entonces yo les recomiendo que busquen las diapositivas que ya se les enviaron a partir de este tema, ¿verdad? El de la ineficacia del negocio jurídico. ¿Ustedes ya enviaron a Classroom lo que han dado? ¿Lo último? Yo tengo entendido que sí, Leonel, todas las diapositivas se les enviaron. Pero no se preocupen, igual se les va a estar enviando con tiempo para que ustedes puedan estudiar, ¿oyeron? Y igual le voy a preguntar a la licenciada para que nos diga específicamente qué va a venir y que no entraría en su examen, ¿oyeron? Sí, y además de todo, digamos, los títulos, no que nos diga qué va a venir, sino que más que todos los temas a desarrollar, ¿no? Sí. Y que uno puede estudiar, ¿no? Tiene razón, Leonel, y ahí lo entiendo yo. Su duda es válida. Dios me lo bendiga y feliz noche. Muy bien, Leonel. Sí, les vamos a averiguar ahí, compañeros, cómo nos vamos a coordinar para seguir con las exposiciones, porque no lo podemos atrasar. Ahorita estaba viendo y nos toca, no es lunes, sino que es el martes, ¿oyeron? De la otra semana. Creo que es 11. Eso lo iba a confirmar el martes, estaba programados los otros 2 grupos. Sí, gracias Sonia, muy amable. Sí, es el martes, ¿oyeron? Entonces lunes creo que ya comienzan ustedes parciales. Sí, ahí estudian y sí, yo les recomiendo que traten de poner atención, ¿verdad? Lo que se ha visto, porque seguro que va a venir algo del tema de los contratos, ¿verdad? Lo que se ha estado viendo ahorita. ¿Oyeron? Entonces, una pregunta, pero disculpe. Buenas noches. Entre exámenes no hemos recibido clases, pero no sé si esta va a ser la excepción, porque sí entre exámenes, cuando hemos estado en semana de exámenes, ningún licenciado nos ha dado, pero usted dirá. Sí, es que, vean, Nancy, ahí es un poco complejo porque las exposiciones tienen que finalizar antes de que a ustedes ya les toque su segundo examen, ¿verdad? O el segundo parcial. Entonces, porque digamos ya para el final ya les va a venir otro contenido. Entonces esto no lo podemos atrasar. Y me imagino que sería una excepción. Disculpe que lo interrumpa, pero yo creo que ya es parte de la coordinación que no permiten que den clases entre examen y examen. Porque la vez pasada probamos con un profesor, creo que no sé si fue el de administrativo y no se pudo. Sí, pues. Entre parciales. Sí, entre parciales. No sé de que... Y él ella dijo que no se podía. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Gracias. Bueno, me alegro saludarlos y vi las exposiciones el día de hoy y realmente los felicito, compañeros. Han mejorado bastante, han sido más didácticos, han empleado práctica y pues es uno de los objetivos, ¿verdad? Que ustedes pierdan el temor a poder desenvolverse frente a sus compañeros y realmente los felicito. Me gustó mucho las exposiciones el día de hoy. Perdonen ahí la interrupción, pero es necesario que les aclaremos porque la siguiente semana ya iniciamos con los parciales, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos con las exposiciones del grupo 1 al 8, ¿verdad? El número 8 finalizó el día de hoy. Bueno, y en el examen está programado para que se resuelva hasta el tema, permítanme, número 10, tal como se los había indicado en el grupo. Entonces, faltan los 2 grupos 9 y 10. Entonces, no hay ningún inconveniente que lo podamos realizar el día martes. ¿Oyeron? El día martes yo pedí autorización para que la clase se dé a las 5:30. ¿Oyeron? Entonces, así salimos en las primeras, solamente las 2 exposiciones y ahí finalizamos, ¿verdad? Y eso es lo que va a ingresar en su parcial. Pido por favor a los coordinadores de todos estos primeros 10 grupos enviar por favor sus presentaciones. Las presentaciones que ustedes han utilizado acá, por favor me las envían
y yo también se los estaré publicando acá en Classroom. El examen básicamente se va a basar en preguntas así principales, ¿verdad? Que hemos realizado acá con el ICA Alejandro de cada contrato, ¿verdad? Esas son las preguntas. Incluso también ahora sí vamos a agregar algunos casos. Oye, porque realmente los contratos sí nos da para abarcar algunos casos, ¿verdad? Entonces, y como ustedes tienen ahí su código a la mano, van a poder resolver. ¿Qué otra información? Bueno, solamente pedir por favor su colaboración, me envían sus presentaciones y también les voy a adjuntar ahí los trabajos que cada uno de ustedes han enviado. Al parecer creo que solamente es un grupo que no adjuntó minuta, ¿verdad, Lica Alejandro? Es un grupo nada más que yo vi. Sí, que solo es un grupo. Sí. Ajá, que nos hace falta la minuta. Entonces yo me voy a comunicar con el coordinador de ese grupo para darle tiempo, porque sí nos va a servir a todos, ¿verdad? Y debe ser equitativo el trabajo. Entonces, únicamente, compañeros, realmente es un gusto haber podido saludarlos, aunque sea por unos minutitos. Y primero Dios, nos vemos el otro martes, hoy, para darles las últimas instrucciones previo a su parcial. Un gusto saludarles. Gracias. Licenciada, muy amable. Gracias. Buenas noches. Noches. Licenciado. Buenas noches, compañeros.